Estamos en vivo y también nos están viendo desde distintos puntos del país que están agarrando la señal de Sama. Al final de cada disertación tendremos un ciclo de entrevistas en donde se pueden comunicar y enviar preguntas por WhatsApp. El número de teléfono es 264-550-4145. Así que en un rato más vamos a estar leyendo las preguntas que tienen para cada uno de los disertantes. A continuación vamos a invitar a Ana Carrizo. Ella es docente de Derecho Civil 1 y 2 de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Es vicedirectora del departamento de dicha carrera y es secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional San Juan. Bienvenida, Ana. Adelante. Bueno, buenos días. Gracias a los chicos de la Federación, a los compañeros de la Federación Universitaria y a los compañeros de Creando por esta invitación. Y bueno, cuando pensaba esta conversación, trataba de pensarlo en un contexto en el marco del Congreso. Entonces yo decía, bueno, este Congreso trata sobre políticas públicas, este año hablamos de juventud y nuestra conversación se centra específicamente en el trabajo. Entonces, estos son los tres ejes: políticas públicas, juventud y trabajo. Es muy difícil pensar en analizar alguno de estos elementos en forma aislada. Entonces, empecemos por el principio. Si yo hablo de políticas públicas y juventud, lo primero que me tengo que preguntar es ¿por qué al Estado le interesan los jóvenes? ¿Por qué el Estado diseña sus políticas públicas y establece como objeto de políticas públicas a los jóvenes, a la juventud? Entonces, bueno, la respuesta no será muy de su agrado, pero en realidad la historia nos demuestra que el Estado se ha ocupado de los jóvenes por dos motivos principalmente. El primero es porque de las crisis estructurales que han habido a nivel país, a nivel mundial, siempre donde impacta con mayor profundidad y los sectores más vulnerables son los jóvenes. Entonces, de toda crisis, el impacto mayor se da en la juventud. Y la segunda causa por la que el Estado se ocupa de los jóvenes es porque, ¿qué ocurre cuando estos sectores vulnerables, juveniles, no encuentran insertarse en la sociedad? ¿Qué ocurre? Se convierten en un factor de riesgo para el Estado. Entonces, tenemos como esta doble cara del Estado diseña sus políticas públicas en función del carácter vulnerable de la juventud, esto de lo que hablaba la diputada sobre el ser joven. Yo ya no soy, los jóvenes son vulnerables. Y por otro lado, si yo no comprendo y no abarco esta situación, se convierten en un riesgo social, ¿sí? Es muy interesante si uno analiza, bueno, acá ya enseguida vamos a explicar esta foto, la visión que tiene el Estado sobre la juventud cuando diseña sus políticas públicas. Así, si nosotros nos vamos y hacemos un poquito de historia, entre la década del 60 y del 80, ¿saben cuál era la imagen de la juventud que tenía el Estado y hacia la que dirigía sus políticas públicas? Los jóvenes universitarios, estudiantes universitarios, y los jóvenes militantes en política. Pensemos en la juventud peronista, la juventud radical. Esa era la concepción que el Estado tenía de jóvenes y hacia allí dirigía sus políticas públicas. En esto es importante también recordar que cada modelo de gobierno dirige sus políticas públicas de acuerdo a una concepción determinada. Entonces, si nosotros nos vamos a los modelos de gobierno que promueven un estado de bienestar, ustedes saben, o sea, que el Estado, sobre todo porque son estudiantes universitarios, el estado de bienestar es aquel que promueve la igualdad de oportunidades, la distribución de la riqueza. Obviamente en nuestro país el ícono del estado de bienestar es el gobierno de Perón. ¿Y qué políticas públicas para jóvenes se diseñaron en los estados o se diseñan en los estados de bienestar?
la ampliación de la educación. Se piensa a los jóvenes desde el punto de vista de la ampliación de la educación y también se piensa a los jóvenes desde el punto de vista del ocio y del tiempo libre que tienen. Y entonces las políticas públicas, que un poco lo decías recién en cuanto a sus proyectos, las políticas públicas se orientan a que los jóvenes hagan de este tiempo libre un buen uso. ¿Cómo? Desde el Estado se promueven actividades de tipo deportivas, culturales, artísticas. Y entonces las políticas públicas empiezan a identificar a los jóvenes en estos planos, educativo y actividad recreativa para el tiempo libre y el buen uso de ese tiempo libre. Después nos vamos a encontrar con otros modelos de gobierno, como los hemos vivido, que son, por ejemplo, los gobiernos de facto. ¿Qué sistema o qué políticas públicas implementan? Las del control social. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Cómo ven al joven? En Argentina nos pasó, cuando viene el gobierno militar, nos encontramos con los jóvenes que estaban formados, porque la educación se había ampliado, los jóvenes habían llegado a la universidad. Entonces nos encontramos con jóvenes que no aceptaban este modelo de gobierno, con jóvenes contestatarios, que cuestionaban el poder político, que cuestionaban las vías de acceso al poder. Entonces, si uno se va a las políticas públicas de juventud de la época del gobierno de facto, todas tienden a las actividades recreativas. Hay que distraer a estos jóvenes que aparecen y contestan y se oponen y piensan y reflexionan. ¿Cómo? Pensemos en el Mundial de Fútbol del 78 creo. Actividades distractivas, que los jóvenes se ocupen de otra cosa. Y el Estado, si el joven no desvía su atención, reprime, que lo conocemos sobradamente, ¿sí? Después tenemos las políticas públicas para jóvenes que se aplicaron en la famosa llamada de la década perdida. En Argentina es la década del 80 e inicio de los 90. Década perdida, a ver, para la Argentina nosotros recuperamos la democracia, o sea, algunas cosas ganamos y no es poca cosa, pero estábamos inmersos en una crisis económica latinoamericana fuertísima. Algunos recordarán la hiperinflación en la década de los 80. Entonces, esta crisis económica, ¿qué impacto produce, como dijimos al principio, en los jóvenes? Y el impacto que produce es la exclusión social. Entonces, nos encontramos con jóvenes pobres y la pobreza, y excluidos del sistema, porque nos encontramos con jóvenes excluidos de la educación, excluidos de los sistemas de salud. Entonces, estos jóvenes empiezan a delinquir. Entonces, las políticas públicas se dirigen hacia dos puntos en la época de la década perdida. Es prevención del delito y contención de la pobreza respecto de los jóvenes. Y después, en la época ya de los 90, gobierno liberal, se imaginarán hacia dónde apuntan las políticas públicas para los jóvenes. Inserción laboral pura. Primeros trabajos de los jóvenes. Hay que capacitarlos, hay que formarlos de acuerdo a lo que la economía hoy necesita. Entonces, no sé si pueden seguir, las distintas visiones que el Estado va teniendo de los jóvenes de acuerdo a lo que necesita. Ahora, si bien hemos hablado de cosas diferentes, hay un denominador común. Las cuatro fases o los 4 modelos de los que podemos hablar están contemplando al joven como un objeto, a un joven al que está en transición para alcanzar la adultez. Lo tengo que distraer y dirigirlo hacia un buen uso de su tiempo libre, lo tengo que hacer estudiar, lo tengo que hacer ir a la universidad, pero en conclusión es el Estado el que decide desde afuera qué tengo que hacer con este joven, ¿sí? Esta necesidad, estas características, ¿qué pasaba con estos modelos de intervención sobre la juventud?
¿saben lo más grave que generaban? Era la baja ciudadanía de los jóvenes. Porque como al joven no se lo contempla como sujeto titular de derechos, se lo contempla como objeto de políticas públicas y destinatario de las políticas públicas, y se lo mira desde esta situación de vulnerabilidad, desde esta situación riesgosa, que este miedo que le tengo a los jóvenes y a que se expresen, corten, marchen. El problema es que los asfixié y generé la baja ciudadanía, la baja participación de los jóvenes en la cosa pública. A esto que hablamos desde esta mirada de los jóvenes, en donde somos nosotros los que decidimos el diseño de las políticas públicas, se les llaman políticas públicas para la juventud o para los jóvenes. En realidad de lo que estamos hablando son de características de lo que llamamos el adultocentrismo. Adultocentrismo es esta relación desigual que entablamos los adultos o el mundo adulto respecto de los jóvenes, que se caracteriza porque creamos privilegios para el sector adulto para sostener el poder de nuestro grupo. ¿Está? Entonces, si yo diseño políticas públicas desde este lugar, sigo teniendo el poder. La característica de las políticas públicas adultocentristas, que son las que han estado y han funcionado en nuestro país, es que en general a todo le ponen el aditamento juvenil. Decimos, torneo juvenil, educación para los jóvenes. Todo creemos que porque le agregamos el plan de salud reproductivo para jóvenes, le vamos agregando la palabra jóvenes. Ahora pensemos, y saben, el adultocentrismo, les voy a mostrar una imagen Fíjense esta imagen, el adultocentrismo. Tenemos un adulto que está dando un discurso, los jóvenes son estos pobres fosforitos que están para aprender, pero lo que más me impresiona es que está oxidada el adulto, está perdiendo agua, pero apagamos la iniciativa de la juventud. Entonces, si nuestras políticas públicas siguen diseñándose desde este esquema, desde esta imagen, no vamos a lograr que ustedes tomen la iniciativa. ¿Está? Si esto lo trasladamos, que es el otro eje temático que nos trae aquí, que es el trabajo, ahí puedes retirar la imagen. Si nosotros pensamos el adultocentrismo en función del trabajo, obviamente las leyes laborales recogen la visión de las políticas públicas y las acompañan. Entonces, vamos a ver una relación laboral que contempla al joven como objeto desde una función estrictamente productiva, eficiente. Las leyes laborales ven al joven como en proceso de ser adulto, por lo tanto le tengo que dar toda la experiencia que él necesita para poder finalmente incorporarse a este tan anhelado rol adulto o convertirse en este anhelado rol trabajador. Aquí también es importante hacer una distinción. En los gobiernos de derecha o los gobiernos liberales o neoliberales, si uno analiza las políticas públicas para jóvenes, puede identificar claramente dos. Una, dirigida a los jóvenes de clase media. Todas esas políticas públicas están dirigidas al estudio. Entonces, hoy lo vemos, los estudiantes que quieran seguir la carrera de ingeniería tienen becas más altas que el estudiante que quiere seguir una carrera del ámbito de las ciencias sociales. Es decir, que voy manejando la política pública en función de lo que este Estado adulto necesita. Y voy, por ejemplo, como les digo, genero condiciones económicas para que estudien los jóvenes de clase media, media alta. Y las políticas públicas dirigidas al joven pobre es insertarse laboralmente. Termina la escuela, empieza a trabajar. ¿Por qué se creen que hoy se están promoviendo tan fuertemente la educación técnica? Ya vamos a ver en un ratito. Esta incorporación, las prácticas, esta incorporación inmediata entre la educación y el trabajo. Si nosotros pensamos en nuestro país, cuando se empezó a hablar, o no es que se empezó a hablar, sino que tomamos cartas en el asunto sobre el trabajo juvenil, fue en el año 2008,
la Organización Internacional del Trabajo, en realidad fue a raíz de que se entiende como flagelo en el mundo el trabajo infantil. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo emite una recomendación sobre edades mínimas para trabajar. Y dice, 15 años es la edad sugerida, con autorización de los padres. Nosotros, en esa época, año 2008, nuestro ministro de Trabajo era Carlos Tomada, que estuvo en este congreso el año pasado, y él fue uno de los que tomó la posta y dijo, hay que reformar la ley de contrato de trabajo en orden a esta recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Nuestra ley de contrato de trabajo autorizaba a los jóvenes a trabajar desde los 14 años, con autorización de sus padres. Tomada toma la iniciativa, se inicia, sale la ley, y la ley establece que la edad mínima para trabajar en la Argentina, que es la que hoy está vigente, es 16 años con autorización de sus padres, pero con una serie de limitaciones. No se puede trabajar más de 4 horas al día, tiene que garantizarse que el joven siga estudiando. Esto fue en cuanto al trabajo adolescente. Luego, en esta ola de empezar a hablar de los jóvenes y el trabajo, en diciembre del mismo año, se dicta la ley sobre pasantías, que eso es trabajo, que muchos de ustedes están enmarcados, si están cobrando becas o han realizado alguna actividad, en este marco de ley de pasantías. Esta ley de pasantías lo que contempla es que los jóvenes pueden trabajar, si son estudiantes, desde los 18 años, con un contrato a 12 meses, prorrogable por 6 más, pero sí o sí no pueden trabajar más de 4 horas, y lo que se contempla es que tienen que tener una guía, si es en una institución educativa, un docente, si es en una institución público-privada, un tutor. Pero son pasantías guiadas y con un fin pedagógico, ¿sí? Si nosotros, ahora yo les voy a contar, este es el régimen legal que hoy tenemos sobre trabajo juvenil. Es decir, pueden trabajar 4 horas. Ahora yo les voy a pedir, les voy a poner un texto en donde me gustaría que analicemos, esto es un artículo de un proyecto de ley, en donde me gustaría que analicemos la letra de la ley a la luz del adultocentrismo de esto que estamos hablando. Entonces, fíjense, son destinatarias de las políticas de fomento del empleo juvenil. Hay este aditamento de empleo juvenil, de lo que hablábamos recién. Previstas en el presente título. Las personas con residencia ilegal en el país que no hubieran cumplido la edad de 24 años, que se encuentren en proceso de incorporación al mundo del trabajo. Vuelvo a identificar a este joven que está en proceso de ser adulto. En el diseño de las políticas de fomento de empleo juvenil se atenderá en forma prioritaria y urgente a las personas que se encuentren desocupadas o provengan de hogares de situaciones de vulnerabilidad. Fíjense a quiénes están dirigidas este fomento de empleo. Que tenga estudios formales obligatorios. Dichas políticas estarán encaminadas a integrar y articular la educación, la formación profesional, la capacitación laboral y el empleo a fin de facilitar este proceso de entrada a la vida económica y adulta. ¿Saben qué es este texto? ¿Puedes poner la que continúa? Este es el proyecto de ley de este famoso proyecto de flexibilización laboral que ha presentado este gobierno. Este es el texto del proyecto. Como el año pasado no pudo entrar el proyecto completo por la oposición de los sindicatos, ¿qué se hizo? Que esto no se ha dicho, se desdobló en 3 partes el proyecto y se ingresó en abril en 3 proyectos distintos. Uno de los ejes prioritarios de la legislación laboral, de esta flexibilización que se promueve desde este gobierno, es el trabajo joven. Y obviamente no están pensando en el estudiante universitario. Y esta ley, uno de los puntos que tiene es la derogación de la ley de pasantías de la que hablábamos recién. E instaura nuevas condiciones. Por la ley de pasantías ustedes no podían trabajar más de 20 horas semanales, la vigente hoy. Esta nueva ley que deroga la anterior todavía no es ley y esperemos que no lo sea y vamos a hacer todo para que no lo sea. Esta nueva ley prevé que pueden trabajar hasta 30 horas. ¿Está? Ya no hay tutores, no hay docentes a cargo, es relación laboral.
con la diferencia, obviamente, aclara expresamente la ley, no habrá relación laboral alguna. ¿Sí? Entonces, si esto es una política pública para los jóvenes, para mí esto no es ni más ni menos que una política pública adultocentrista que lo único que hace es sostener los privilegios de los adultos, empresarios en este caso. ¿Sí? Yo les cuento cortito un caso que nosotros tenemos en el sindicato, que es muy significativo. Susana, se llama la afiliada, tiene 21 años. Hace 3 años trabaja en un jardín maternal. Susana trabaja 10 horas diarias. Es una jornada laboral prohibida hasta para un adulto. Hace 20 días la llamaron y le dijeron, de las 10 horas que trabaja al día, le ponen en blanco en el recibo 2. Y tienen que hacer aportes por 2 horas. La llamaron, como han contratado otras trabajadoras en negro, la llamaron y le dijeron, esta es la frase para que, me salís muy cara. Me salís muy cara, telegrama de despido, sin indemnización, sin salario. Ahí estamos con los reclamos. Pero yo digo que es simbólico este caso, en donde hoy, ¿y saben cómo ingresó Susana a trabajar en ese jardín? Por una práctica. Ella empezó a estudiar para el magisterio y fue a hacer sus prácticas al jardín y la contrataron. En negro, con estas 2 horas, que en realidad estas 2 horas en blanco se las reconocieron luego que cayó una inspección de la Subsecretaría de Trabajo. Entonces, esto es lo que ocurre cuando me preocupo tanto en la inserción laboral. Hoy Susana está en su casa, con 21 años, sin trabajo y no continuó sus estudios. 10 horas por día trabajar, ¿quién puede estudiar? ¿Sí? Entonces, para cerrar, en realidad lo que quiero que recuerden de esta charla es que las leyes no van a cambiar ni van a fomentar el ingreso al trabajo. Los jóvenes no van a tener más trabajo porque las leyes cambien. Los jóvenes van a tener trabajo cuando las políticas públicas dejen de ser adultocentristas, cuando se centren en los reales intereses de los jóvenes. Ustedes tienen intereses concretos, no futuristas. Nosotros hablamos de ustedes como los representantes del futuro, los dirigentes del futuro. Basta. Ustedes son jóvenes, como dijo la diputada. Son y tienen intereses propios, que tienen perspectivas, por supuesto. Yo también tengo perspectivas para mi ancianidad. Pero no es más que una perspectiva y los tenemos que tratar como tales. ¿Sí? Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.